La mayoría de las experiencias cercanas a la muerte relatadas son sucesos agradables y apacibles llenos de luz y amor. Pero ese no fue el caso de Howard Storm, quien cree que literalmente fue al infierno y volvió, y vivió para contarlo. Antes de su experiencia cercana a la muerte, Howard Storm siempre se había considerado un libre pensador. También era un admitido ateo. Para él creer en Dios. Pero todo eso en 1985. Howard y su esposa Beverly se estaban preparando para regresar a casa cuando él comenzó a tener terribles dolores de estómago. ¿Por qué no te recuestas? Veré si puedo llamar a un médico. A Storm le diagnosticaron una perforación en el intestino delgado. Le dijeron que su caso era urgente y que debía ser operado en 1 hora. Pero eso no fue lo que sucedió. Las horas pasaron. Howard y su asustada esposa no hablaban francés y no comprendían por qué aún no lo habían operado. La agonía de su estado debilitó a Howard. Sabiendo que estaba cerca de la muerte, se despidió de su esposa y se quedó dormido. Cuando abrí los ojos, vi que estaba parado junto a la cama y parecía imposible, porque me había muerto solo un momento antes. Luego vi a Beverly, mi esposa, sentada en la silla que se hallaba frente a mí, del otro lado de la cama. Traté de hablarle. Todo está bien, estoy aquí. Podemos irnos. Pero ella actuaba como si no pudiera verme ni oírme. Entonces grité, cariño, ¿puedes oírme? Y no pasó nada. Yo me sentía más vivo que en toda mi vida y ella me ignoraba como si yo no estuviera allí. Y luego oí voces que me llamaban desde afuera de la habitación. Estas personas que estaban afuera me decían, apresúrate, ven con nosotros, hace mucho que te estamos esperando. ¿Quiénes son ustedes? Les pregunté una y otra vez quiénes eran, pero insistieron tanto en que debía ir con ellos que lo hice, suponiendo que me iban a llevar a que me practicasen la operación. Seguí a estas personas que me habían rodeado y que me estaban llevando hacia una niebla cada vez más espesa y oscura. Me asusté mucho, pero ellos insistieron en que avanzara un poco más en esa oscuridad circundante. Comenzaron a empujarme, a jalarme y a gritarme. Yo me defendí como pude. Había docenas de ellos, quizás cientos de miles. No podía distinguir porque estaba muy oscuro. Para mi horror y mi aversión, estaban despedazando. Se reían y burlaban de mí, y cuanto más me lastimaban, más lo disfrutaban. Mientras yacía en el piso en posición fetal tratando de protegerme de sus patadas, de sus mordiscos y de sus burlas, oí una voz que me decía, rézale a Dios. Y pensé, no creo en Dios. Y luego escuché esa voz 2 veces más. Traté de recordar y me salieron frases mezcladas del Salmo 23. El juramento de lealtad a la bandera y el Padre Nuestro. Solo partes de ellas que pude recordar. Pero la gente que me rodeaba odiaba que se hiciera cualquier mención de Dios. Las criaturas que habían estado atormentándome retrocedieron hacia la oscuridad y me dejaron solo durante mucho tiempo para que reflexionara sobre mi vida. Y en el peor momento de mi desesperación, pensé en cuando era niño y creía en alguien más que en mí mismo. Creía en Jesús. Entonces grité, Jesús, por favor, sálvame, sin saber si era real o no. Y en la oscuridad apareció una tenue luz, y un ser de luz blanca, enorme y bello, se acercó hacia mí. Fui levantado por el que tenía en mi cuerpo se curaban en segundos. Nunca en mi vida había experimentado un amor tan perfecto, tan incondicional y total, y supe con certeza que ese era el Jesús en el que había creído cuando era niño. Me sacó de ese horrible lugar que ahora sé que era el infierno, y comenzamos a acercarnos al cielo. Con Jesús y los ángeles que Él mandó llamar para nosotros, repasamos mi vida desde el principio hasta el fin. Y fue muy perturbador ver muchas de las cosas negativas que había hecho en mi vida.
Pero lo que lo hizo tolerable fue saber que Jesús, los ángeles y Dios me amaban, a pesar de las cosas malas que había hecho en mi vida, y que podía ser perdonado. La experiencia de Storm fue increíble, pero él está convencido de que fue real, y los cambios que tuvieron lugar en su vida desde ese momento la confirman. Storm dejó de ser ateo y adoptó el cristianismo. Incluso hizo un seminario conciliar y se convirtió en pastor. Pero no a todos les sucede lo mismo. Mucha gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte se lleva un mensaje que es muy diferente al cristianismo, uno de amor universal y aceptación sin la amenaza de la rendición de cuentas de nuestros actos o el juzgamiento que la Biblia nos enseña. ¿Por qué las experiencias cercanas a la muerte son tan similares y sus interpretaciones tan diferentes? ¿Cómo podemos juzgar la autenticidad de los mensajes recibidos? ¿Y podemos confiar en los seres de luz que han aparecido ante tanta gente? En mi estudio a personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte, algunos dijeron haber visto un ser de luz que interpretaron automáticamente que era Jesucristo, pero ese ser nunca se identifica. Esa identificación es dejada a cargo de la persona. En realidad, muchas personas han contado que tuvieron experiencias cercanas a la muerte desagradables, durante las cuales vieron un ser de luz que emanaba maldad. De algún modo, la persona sabe que ese ser es Satanás, otros lo han llamado el ángel de la muerte, y la Biblia lo constata. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que el propio Satanás se disfraza de ángel de luz, y que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Teniendo en cuenta esto, la identidad de estos seres se convierte en algo muy problemático. Hablando en términos bíblicos, hay ángeles caídos y Satanás está al mando de ellos. Y también hay ángeles buenos que están en la legión de Dios. Yo creo que ambos tipos de ángeles se encuentran presentes durante la experiencia cercana a la muerte. Y por eso debemos ser muy cuidadosos sobre cómo interpretamos lo que vemos durante partes trascendentales de esta experiencia, lo que significa y el mensaje que nos da. El hecho de que estas experiencias frecuentemente contradigan la visión que tiene la Biblia sobre la muerte me hace dudar. Es por eso que pienso que algunas experiencias cercanas a la muerte son visiones falsas. Su significado se intensifica por estado alterado. Las experiencias cercanas a la muerte son una experiencia espiritual o una ilusión fisiológica. Los mensajes transmitidos durante estos eventos están llenos de verdades o de mentiras. ¿Hay alguna clave para develar el misterio? Lo que le diría a una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte es que es una fuerte experiencia espiritual, que el énfasis en Dios que sacan de ella es real, pero que necesitan ir a la Biblia para entender lo que significa, qué camino deben recorrer a partir de ese momento. La experiencia cercana a la muerte es omnidireccional. Los puede enviar por muchos caminos diferentes y muchos son incorrectos. Por lo tanto, creo que nuevamente nos lleva hasta las Sagradas Escrituras, hasta la Biblia, para saber cuál es el camino hacia la vida real después de la muerte. A pesar de los mensajes espirituales que contienen las experiencias cercanas a la muerte, o quizás debido a ellos, muchos cristianos se rehúsan a aceptarlas como reales. Pero podría haber un fundamento bíblico para estas historias. Pienso que tenemos un ejemplo de una experiencia cercana a la muerte en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, cuando Pablo fue al tercer cielo. Mucha gente piensa que esa experiencia tuvo lugar durante su segundo viaje misionario fuera de Listra, cuando al principio él dijo, estuve en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe. Dijo eso 2 veces. Eso es muy característico de la forma en que se siente la gente cuando está teniendo una experiencia cercana a la muerte y siente como si estuviera fuera de su cuerpo físico. Luego de eso, Pablo fue al tercer cielo, vio revelaciones y dijo que ningún hombre era capaz de describirlas adecuadamente cuando regresaba. Nuevamente pienso que esto se refiere a una experiencia cercana a la muerte que él tuvo. Las explicaciones religiosas para la experiencia cercana a la muerte abundan, pero la ciencia está basada en la objetividad y en un esfuerzo por aprender más sobre este misterioso fenómeno. Se han llevado a cabo varios estudios científicos. Pero ¿qué tan objetivo se puede ser cuando se evalúa una experiencia cercana a la muerte? Si uno tiene tal experiencia, ¿no será interpretada a través del prisma de su propia historia? En otras palabras, ¿simplemente vemos lo que queremos ver?
La respuesta a esa pregunta podría encontrarse en un estudio llevado a cabo por el investigador Kenneth Ring. Recientemente realicé un estudio en el cual entrevisté a 31 personas ciegas acerca de sus experiencias cercanas a la muerte, incluyendo algunas que eran ciegas de nacimiento. Estas personas relataron las clásicas experiencias y lo más interesante fue que el 80% de ellas contó que pudieron ver cosas de este mundo que no podrían haber visto y que sabemos que realmente vieron, pues tenemos evidencias independientes que respaldan sus afirmaciones. Las descripciones de testigos presenciales ciegos finalmente pueden proporcionarnos pruebas concluyentes de que las experiencias cercanas a la muerte son reales. Y si lo son, ¿cuál es su mensaje fundamental? El Dr. Michael Sabom cree tener la respuesta. Opino que el mensaje de una experiencia cercana a la muerte es que hay algo además de nuestra realidad física, hay un reino espiritual. También creo que hay un mensaje de Dios, que hay un Dios. Es similar a la revelación general que vemos en el primer capítulo de la carta a los Romanos que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, que la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres. Y pienso que la experiencia cercana a la muerte hace que la persona tome conciencia de eso en el momento en que está en el proceso de la muerte. Hasta el día de hoy no hay evidencias científicas que nos permitan simplemente explicar el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte. Quizás es por eso que el mensaje espiritual de la experiencia cercana a la muerte parece resonar tan fuerte en la gente de todo el mundo. Y aún la ambigüedad de esa experiencia sigue siendo inquietante. ¿Qué podemos esperar cuando nos morimos? ¿Seremos abrazados por un hermoso ser de luz que podría ser el propio Dios? ¿O seremos embaucados por un ángel de la oscuridad, empeñado en destruirnos? Solo una cosa es segura: todos los días la gente se muere por descubrirlo.